Grabación, iniciar transmisión. La Graciela, ¿cómo está? ¿Bien? Bien. Hola, Mel. Aguanta el frío. No, pero hoy ha sido bravo. Bravo. Hoy ha sido bravo. Me despertaron los piojos, che. Listo. Hola, mis queridos hermanos. Muy buenas noches. Que Dios los bendiga. Estamos de nuevo aquí en el receptor para... Estoy viendo la vida del apóstol Pablo, ¿no? Nos deja una gran enseñanza, más en estos tiempos que estamos siendo inducidos a poder tratar de hacer lo mejor en el Evangelio. Así que estoy estudiando un poco 2 Corintios 4, 1 al 18, pero hoy día vamos a llegar al versículo 6 nomás, del 1 al 6, y quiero destacar lo que veía ahí de Pablo, ¿no? Que nos va a caer bien a nosotros para que podamos seguir adelante. Así que vamos a orar para que Dios nos dé entendimiento sobre ello. Papá, en el nombre de Jesús, alabamos tu nombre, te damos gracias por poder hablar de tu palabra, Señor, y que lo podamos hacer, Señor, en tu presencia y con el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Papá, te damos gracias porque tu palabra está revelada ya, no necesitamos ninguna revelación, todo está escrito para que nuestro provecho sea abundante en nuestras vidas, papá. Señor, tomamos de tu palabra en esta noche y la queremos aferrar a nuestros corazones, primeramente yo, Señor, y hacer que mi vida resplandezca a los ojos de aquellos que están necesitados, papá. En el nombre de Jesús, porque tú mandaste a resplandecer sobre la tierra. Tu palabra nos dice, levántate y resplandece. Así que queremos hacer eso, papá. Resplandecer ante un mundo lleno de tinieblas. Un mundo que aún así, Padre, no quieren aceptar la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Papá, que este día podamos acercarnos a los corazones de aquellos que oyen y si es posible algún inconverso pueda entender esta palabra, Padre. Porque tu palabra es verdad, tu palabra tiene vida y tu palabra es eficaz, Señor. Así que oramos en favor de ella, atando los poderes demoníacos, Padre, en el segundo cielo, aún del mismo diablo, para que no se interponga, Padre, en esta predicación, Padre, que Pablo nos daba para que nosotros entendiésemos que la mejor predicación es predicar a Cristo en nuestra vida. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Amén. 2 Corintios 4, 1 al 6, nomás vamos a llegar esta noche. Domingo quiero proseguir con esto porque es muy, muy interesante e importante. Dice capítulo 4, verso 1. Por lo cual, teniendo nosotros esta administración según la misericordia que hemos alcanzado, no desmayamos. Antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos, a toda conciencia humana delante de Dios. Que si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo el Señor, y nosotros vuestros siervos por Jesús.
Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo destaca la solemne responsabilidad de cada siervo de Cristo de presentar llanamente el mensaje del Evangelio. Hay una tremenda responsabilidad de esto. Así que como siervos, no como gobernantes, sino como siervos de Cristo, debemos presentar el mensaje del Evangelio. No puede haber velo alguno. Nada debe ser oculto ni misterioso. Todo ha de ser claro, sincero y franco. Pablo predicaba el Evangelio y obedecía el Evangelio en su vida. De hacerlo así, trataba de recomendarse a sí mismo ante toda conciencia humana en la presencia de Dios. Ya sabemos quién era Pablo. Gálatas 1:13 dice que él que perseguía a la iglesia, mataba a los creyentes, los encarcelaba. Pero ¿qué pasó con Pablo? Hoy nos deja un mensaje de hace 2000 años de que él fue ¿qué? Lleno del Evangelio de Cristo en su vida. Hoy podemos decir que Pablo es uno de los mejores consejeros que tenemos en la palabra. Dice que él se recomendaba a sí mismo ante la conciencia humana en la presencia de él. Vale decir que Pablo estaba ¿qué? Lleno del Evangelio, lleno del Espíritu Santo para predicar estas cosas. Tanto por precepto como por práctica, si el Evangelio aún está encubierto o escondido para algunos, desde luego no es culpa de Dios ni tampoco de Pablo. Pablo es consciente de que hay algunos que no parecen comprender. Y vemos, ¿no?, en nuestra actualidad que hablas del Evangelio, predicas el Evangelio, pero hay gente que no le importa nada, simplemente piensa en lo que él piensa. Y vemos acá que realmente Pablo quería llegar a los corazones de cada humano, pero que muchos no lo comprenden. Y Pablo era consciente de esto. Y por eso decía que no era culpa de él ni culpa de Dios que el Evangelio aún estuviera encubierto o escondido a ellos. ¿Y estos quiénes son? Son los que se pierden. Son los que se pierden, los que tienen ganas de perderse. El Evangelio ha sido predicado desde muchos años. Y todavía hay gente que no quiere razonar sobre esto, que Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Y no solamente darnos vida abundante, sino que también vivamos eternamente. Él trajo vida eterna para los que creen. Pero hay muchos que no lo han comprendido y son esos los que se pierden. ¿Por qué están cegados así? Bueno, Satanás ha conseguido poner un velo sobre las mentes de los incrédulos. Ese velo no los deja ver, ese velo no los deja oír, para que resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. No quieren saber nada. Esperemos que nosotros que decimos, entre comillas, que somos creyentes, o del Evangelio, o cristianos, a veces tenemos la palabra esa cristianos, pero la decimos nada más porque conocemos de que cristiano significa estar en el Evangelio, pero cristiano no significa tanto eso, sino tener a Cristo en el corazón. Esto es lo que más nos recomienda Pablo, de que prediquemos un evangelio como claro, sincero y franco. No necesitamos mucha teología, no necesitamos mucho estudio, no necesitamos nada de eso de tener un alto concepto de sí mismo, sino predicar el evangelio claro, sincero y franco. Vemos por alguna razón que Pablo nos está hablando. Satanás ha conseguido poner velos sobre las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Naturalmente vemos y podemos observar, el sol está siempre resplandeciente, ¿no?
qué lindo cuando sale el sol, oh, nos ponemos al sol, disfrutamos el sol, calentito el sol, principalmente en estos tiempos. Pero el sol siempre está como resplandeciente, ¿o no? Sí. No siempre lo podemos ver, ¿sí o no? ¿Por qué? A veces las nubes se interponen entre el sol y nosotros y no lo podemos ver. No siempre lo podemos ver por alguna nube que se interpone. Dios está siempre tratando de resplandecer en los corazones del humano. Siempre está tratando de resplandecer en los corazones del humano. Pero Satanás pone varias barreras entre los incrédulos y Dios. Puede que sea la nube que se interpone entre Dios y Satanás y nosotros, que esa nube puede ser la soberbia. Por supuesto, no tenemos soberbia, ¿no? Se nos ha ido la soberbia. Hay que pensar mucho en eso. Una nube de soberbia puede hacer que no resplandezca la luz del Evangelio en nuestras vidas. Una nube de rebelión. Yo no soy rebelde, pero no acato las órdenes de nadie. Yo las hago como yo quiero. Esa nube perjudica ver el resplandecimiento de Dios en nuestras vidas. O de la propia justicia, hacer justicia por nosotros mismos. Yo soy justo, yo me creo justo, así que yo hago justicia sobre quien, juzgo a quien quiero y como quiero. Nuestra propia justicia. Estas pueden ser nubes que impiden que resplandezca la luz de Cristo sobre nuestras vidas. Satanás hace esto. Él es el jefe de la soberbia, el jefe de la rebelión, el jefe de la justicia propia. Nosotros estamos dedicados a ¿qué? Como siervos del Señor tenemos la responsabilidad de alumbrar o resplandecer sobre la tierra. Estas cosas sirven para obstaculizar la luz del Evangelio. La soberbia, la rebelión y la propia justicia son cosas que sirven para que no resplandezca la luz del Evangelio en la vida de los seres humanos. El Evangelio más pobre es el de nosotros mismos, cuando nos predicamos a nosotros mismos, cuando queremos hablar de nosotros mismos y no hablar de aquel que resplandece para siempre, de Jesucristo el Señor. Siempre nos hemos dedicado a hablar de nosotros mismos, pero ese es el evangelio más pobre que podemos echar para que la gente escuche. Pero el más excelso es el de Jesucristo el Señor. Él resplandece, Él resplandeció, aún en su muerte resplandeció. Pero también mucho más cuando resucitó, para darnos a nosotros ¿qué? Vida y vida en abundancia. Pablo dice que el mismo Dios que originalmente mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ahora en nuestros corazones. En esta nueva creación es Dios mismo que resplandece en nuestros corazones. ¿Cuánto más personal que esto? Dios resplandeciendo en nuestros corazones. Qué tremendo que es Dios. Y esa es su nueva creación, darnos a nosotros ¿qué? A través del Espíritu Santo, ese resplandecer que Dios quiere. Sucede, la creación material en Génesis 1 comenzó con la luz y lo mismo sucede con la creación espiritual. Dios hizo la luz en medio de las tinieblas y resplandeció la luz. Hoy, en la nueva creación, Dios ha puesto ¿qué? Que resplandezcamos en esta nueva creación que es espiritual. ¿Por qué? Porque tenemos algo dentro de nosotros, ¿para qué? Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios a la paz de Jesucristo. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos consuela, el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad, etcétera, etcétera. Por eso dice Pablo que el evangelio más pobre que podamos traer al mundo es el de nosotros mismos.
Es tiempo de predicar ¿a quién? A Jesucristo el Señor. Hoy día podemos ver cómo el Evangelio está siendo como tan tremendamente desvalorizado, porque mucha gente se predica a sí mismo. Ni queremos hablar de los más que están haciendo esto, pero es necesario que sepamos, Pablo mismo está diciendo acá, antes quitamos los escondrijos de vergüenza, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por manifestación de la verdad, encomendándonos a nosotros mismos a toda conciencia humana. ¿Cómo está el mundo hoy en día? ¿Por qué no se quieren allegar al Evangelio? ¿Por qué no quieren llegar a recibir a Cristo en su corazón? Porque el Evangelio que estamos dando es muy barato, muy pobre. Nos estamos predicando a nosotros mismos en vez de predicar a aquel que dio su vida, aquel que fue a la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre por nosotros y pudimos ver su gloria ahí manifestada por Dios cuando dijo consumado es. Todo lo hizo. Fue a la cruz, murió, pero también resucitó. ¿Por qué resucitó? Porque no se halló pecado en él. ¿Cómo estamos nosotros? Así que Pablo nos aconseja que nosotros seamos ¿qué? Iluminación en el Evangelio a la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Dios no resplandece en nuestros corazones simplemente para darnos conocimiento. Y eso es lo que todo el mundo quiere, conocimiento, conocimiento y conocimiento y puro conocimiento. Y se van en puro conocimiento. Sino más bien para que por medio de nosotros pueda resplandecer Cristo hacia otros. El puro conocimiento nos lleva a las tres cosas que impiden que resplandezcamos sobre la tierra: soberbia, rebelión y propia justicia. Sin embargo, Dios está siempre dándonos su resplandor para que nosotros lo dejemos entrar en nuestros corazones y que el poder del Espíritu Santo haga ¿qué? Una iluminación en nuestra vida para que otros conozcan la verdadera luz de Cristo. Nosotros somos los portadores de esto. Nosotros lo que hemos sido elegidos para esto. Por eso dice al principio que es una solemne responsabilidad de cada siervo de Cristo de presentar llanamente el Evangelio. ¿Sin qué? Sin escondrijo, sino que sea claro, que sea sincero y que sea franco. No somos los terminales en nuestras bendiciones o experiencias. No somos nosotros, sino somos los canales a otros. Nosotros somos los que debemos transportar esto que tenemos en nuestras vidas a otras personas que están necesitadas de esto. Pablo recomienda, dice, aún si puedes recomendarte a ti mismo, porque Pablo había ¿qué? No solamente escuchado el Evangelio, sino lo había ¿qué? Obedecido. Más que lo había obedecido, lo practicaba. Por eso Pablo, de ser un perseguidor de la iglesia, pasó a ser uno que resplandecía en la gloria de Dios a la faz de Jesucristo. Pablo fue lleno de Jesús y él fue un canal. Hasta la fecha, Pablo sigue siendo un canal de bendición para nuestras vidas. Pero ¿sabe cuáles son las bendiciones que nosotros queremos siempre? Experimentar lo que es dinero, experimentar lo que es bienes. Oh, qué bueno, Dios nos está bendiciendo de tal manera que vamos progresando en todo. Sin embargo, debemos ser el canal del resplandor de Dios, no de estas cosas, que resplandezca mi casa, que resplandezca mi vehículo, que resplandezca los bienes que tengo, que resplandezca mi billetera. Eso para Dios es temporal. Pero Dios, a través de Pablo, nos está diciendo, no somos los terminales de estas bendiciones, sino los canales hacia otros. ¿Cómo es que gente puede salir de las cosas que están yendo mal cuando no hay quien le resplandezca con el Evangelio a su vida?
estos son los tiempos para nosotros, de poder llevar un evangelio claro, sincero y sobre todo franco. Hoy día, más que nada, todos piensan en la prosperidad, pero nunca en la prosperidad del alma, siempre en la prosperidad natural. Y esto se va a perder, pero lo que no se va a perder cuando tú tienes una experiencia de progresar en tu alma, en tu espíritu y tu cuerpo. ¿Para qué? Para ser resplandeciente. Nadie te va a ver resplandeciente a menos que resplandezcas. Así que Dios te está ofreciendo en este tiempo de que tú puedas ser un siervo responsable para predicar el evangelio con claridad, ser sincero siempre en todas las cosas y la franqueza de Dios de la verdad. La verdad es franca, no te da vueltas para endulzarte. La verdad es franca, la verdad viene como espada de doble filo que alcanza a partir ¿qué? Las coyunturas, los tuétanos, el dolor, ¿no? El corazón, aún los pensamientos, todo aquello que realmente dentro de nosotros no sirve. Hoy Dios te está hablando. Dios quiere que resplandezcas por medio de la predicación de Pablo, resplandezcas para que otros vean el resplandor de la luz que tú has traído por medio de Dios y que realmente en la paz de Jesucristo resplandeces. Dios te bendiga. La seguimos el domingo. Voy a seguir con esto mismo de 2 de Corintios 4 hasta terminar el verso 18. No sé si lo alcanza el domingo a terminar, pero quiero enseñar esto porque para mí ha sido muy, muy bueno. Me ha llevado a mí a pensar, me ha llevado a mí a reconocer que muchas veces hemos predicado lo que hemos querido predicar y no predicar a Cristo. Es tiempo de predicar a Jesucristo. Dios te bendiga y el domingo nos veremos de nuevo. Chao, bendiciones.